La historia de las tentaciones de Jesús en el desierto, como se relata en los Evangelios, es un relato fundamental en la vida cristiana. Este episodio no solo destaca la humanidad y la divinidad de Jesucristo, sino que también ofrece importantes lecciones sobre cómo enfrentar y resistir las tentaciones en nuestras propias vidas. Vamos a adentrarnos en este relato, analizando cada una de las tentaciones y las lecciones que podemos extraer de ellas. Antes de comenzar su ministerio público, Jesús se retiró al desierto durante 40 días y 40 noches. Este periodo de ayuno y oración fue una preparación espiritual crucial antes de emprender su misión terrenal. Durante este tiempo, el diablo se le acercó para tentarlo. El periodo de 40 días y 40 noches que Jesús pasó en el desierto tiene un significado simbólico importante en la tradición judía y cristiana. En la Biblia, el número 40 se utiliza a menudo para representar un periodo de preparación, purificación o juicio. Por ejemplo, Moisés pasó 40 días y noches en el monte Sinaí recibiendo los mandamientos de Dios, y los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años antes de entrar en la tierra prometida. Así, los 40 días de Jesús en el desierto pueden interpretarse como un tiempo de preparación espiritual antes de comenzar su ministerio público. En las tres versiones del relato, las tentaciones a las que Jesús se enfrenta están destinadas a poner a prueba su identidad y su misión. Satanás intenta desviar a Jesús de su propósito divino, ofreciéndole poder, prestigio y satisfacción física. Estas tentaciones reflejan las tentaciones comunes a las que la humanidad enfrenta: la búsqueda de placer, la ambición egoísta y la autoridad sin restricciones. Cada vez que Satanás tienta a Jesús, él responde citando las Escrituras. Esto demuestra la profunda conexión de Jesús con la palabra de Dios y su dependencia de ella para resistir la tentación. Sus respuestas también muestran su compromiso con el plan divino y su confianza en la voluntad de Dios. En los relatos sinópticos, se destaca que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Esto sugiere que el periodo de tentación no fue simplemente un accidente, sino parte del plan divino para preparar a Jesús para su ministerio terrenal. Además, el hecho de que el Espíritu Santo estuviera con Jesús en el desierto muestra el apoyo divino y la fortaleza espiritual disponible para aquellos que enfrentan la tentación y la prueba. Jesús fue tentado por el diablo en el desierto 3 veces. La primera de ellas fue para convertir piedras en pan. El diablo sugirió a Jesús que convirtiera las piedras en pan para satisfacer su hambre después de haber ayunado durante 40 días. Jesús respondió citando las Escrituras y dijo estas poderosas palabras: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Mateo 4:4. Esta tentación refleja la lucha entre las necesidades físicas y la priorización de la voluntad de Dios sobre ellas. La propuesta del diablo de convertir las piedras en pan fue una tentación dirigida a la necesidad física de Jesús de comer después de un largo período de ayuno. El diablo intentó explotar esta necesidad básica para inducir a Jesús a usar su poder divino en beneficio propio, en lugar de seguir la voluntad de Dios. La respuesta de Jesús al diablo citando las Escrituras: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios», revela su comprensión profunda de la prioridad de las necesidades espirituales sobre las materiales. Jesús reconoce que el alimento físico es importante, pero que la verdadera sustancia de la vida proviene de la relación con Dios y de la obediencia a su voluntad. Esta tentación de Jesús ofrece una lección atemporal para los cristianos sobre la importancia de mantener una perspectiva espiritual en medio de las presiones y tentaciones de la vida diaria. Nos recuerda que nuestras necesidades físicas deben estar subordinadas a nuestra relación con Dios y a su voluntad para nuestras vidas. Además, nos insta a confiar en la provisión divina y a buscar primero el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas nuestras necesidades serán añadidas conforme a su voluntad. Mateo 6:33.
Podemos concluir con respecto a este primer segmento que la tentación de Jesús de convertir piedras en pan es un relato poderoso que ilustra la importancia de priorizar las necesidades espirituales sobre las materiales y de confiar en la provisión divina. Nos desafía a seguir el ejemplo de Jesús al buscar primero el reino de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. La segunda vez que el diablo tentó a Jesús en el desierto fue para que se arrojara desde el pináculo del templo. La tentación de arrojarse desde el pináculo del templo es uno de los episodios más destacados en el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto, según el Evangelio de Mateo. Mateo 4, 5, 7. Esta narrativa es profundamente significativa en la vida y enseñanzas de Jesucristo y ofrece varias lecciones importantes sobre la confianza en Dios, la tentación y la interpretación de las Escrituras. En este episodio, el diablo desafía a Jesús a arrojarse desde el pináculo del templo, citando las Escrituras para respaldar su acción. El diablo afirma que si Jesús es el Hijo de Dios, será protegido por los ángeles, según está escrito en el Salmo 91, 11, 12. Sin embargo, Jesús rechaza esta tentación citando Deuteronomio 6, 16, diciendo: «No tentarás al Señor tu Dios». Esta tentación destaca varias lecciones clave. Primero, la importancia de no poner a prueba a Dios. Jesús rechaza la tentación de poner a prueba a Dios al no aprovecharse de su relación especial con Él para realizar un acto espectacular de salvación. Esto nos enseña a confiar en la providencia divina sin recurrir a pruebas o manipulaciones para demostrarla. Segundo, la confianza en el plan divino. Jesús demuestra una confianza absoluta en el plan y la voluntad de Dios, incluso en medio de la tentación y la adversidad. Su respuesta refleja una completa dependencia de la sabiduría y la guía divinas. Tercero, la interpretación correcta de las Escrituras. Jesús usa las Escrituras para refutar la tentación del diablo, mostrando la importancia de una interpretación correcta y contextualizada de las Escrituras. Esto subraya la necesidad de comprender y aplicar las enseñanzas bíblicas de manera adecuada y fiel. La tercera vez que el diablo tentó a Jesús fue para que lo adorara con el fin de obtener poder y autoridad. La tentación de Jesús en el desierto, donde el diablo le ofreció todos los reinos del mundo si él lo adoraba, es un pasaje profundamente significativo que ofrece valiosas lecciones sobre la lealtad exclusiva a Dios y la resistencia a las tentaciones mundanas. Este episodio se encuentra registrado en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas y nos ofrece una visión penetrante sobre la naturaleza del poder, la autoridad y la verdadera adoración. Cuando el diablo tentó a Jesús con la promesa de poder y autoridad sobre todos los reinos terrenales, a cambio de adoración, estaba poniendo a prueba la integridad y la lealtad de Jesús hacia Dios. Esta oferta era una tentación seductora, ya que el dominio sobre los reinos del mundo era un símbolo de poder y control en la sociedad de aquel entonces. Sin embargo, Jesús respondió con firmeza, citando las Escrituras y afirmando la primacía de la adoración a Dios sobre cualquier otra forma de lealtad o compromiso. La respuesta de Jesús fue la siguiente: «Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Esto resalta la importancia de mantener una adoración exclusiva a Dios y rechazar cualquier forma de idolatría o compromiso con fuerzas malignas. Jesús nos enseña que la verdadera adoración implica un compromiso total y exclusivo con Dios, y que no debemos ceder ante las tentaciones que nos alejen de este compromiso. Esta tentación también nos recuerda la naturaleza engañosa del poder mundano y la importancia de discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. A menudo el mundo nos ofrece promesas de poder y éxito a cambio de compromisos que van en contra de nuestros valores y principios espirituales. Sin embargo, como seguidores de Cristo, debemos permanecer firmes en nuestra fe y confiar en la providencia divina en lugar de buscar gratificación y satisfacción en los placeres terrenales. El mensaje principal es el siguiente: la tentación de Jesús en el desierto
nos ofrece una poderosa lección sobre la importancia de mantener una adoración exclusiva a Dios y resistir las tentaciones mundanas que buscan alejarnos de nuestra relación con Él. Al seguir el ejemplo de Jesús y afirmar nuestra lealtad a Dios sobre todas las cosas, podemos encontrar la fuerza y la gracia necesarias para superar las pruebas y vivir una vida que honre y glorifique a nuestro Creador. La experiencia de Jesús en el desierto, enfrentando las tentaciones de Satanás, proporciona una guía invaluable para nosotros los creyentes en su jornada espiritual. Cada una de las lecciones extraídas de este relato ofrece una perspectiva profunda sobre cómo abordar las adversidades y las luchas espirituales que enfrentamos en nuestras propias vidas. La primera lección, la dependencia en la palabra de Dios, resalta la importancia de conocer y aplicar las Escrituras en nuestras vidas diarias. Jesús no solo citó las Escrituras para resistir las tentaciones, sino que también vivió de acuerdo con ellas. Esto nos desafía a profundizar nuestro entendimiento de la palabra de Dios y a aplicarla como guía y fortaleza en momentos de debilidad y tentación. La confianza en la providencia divina es otro aspecto crucial que emerge de la experiencia de Jesús en el desierto. A pesar de la privación y la adversidad, Jesús confió en la provisión de Dios en lugar de buscar satisfacción en las cosas materiales. Esta lección nos recuerda la importancia de confiar en la fidelidad y el cuidado de Dios en todas las circunstancias, incluso cuando enfrentamos escasez o dificultades. El rechazo de la idolatría y la ambición mundana es una lección fundamental que se desprende de las tentaciones de Jesús. En un mundo lleno de distracciones y deseos terrenales, Jesús eligió seguir la voluntad de Dios sobre la búsqueda de poder, gloria y riquezas temporales. Esta enseñanza nos desafía a examinar nuestras propias prioridades y a apartarnos de las cosas que nos apartan de Dios, buscando en su lugar una vida centrada en obedecer y servir a Dios. Finalmente, la perseverancia en la oración y el ayuno se destaca como una herramienta espiritual poderosa que Jesús empleó en el desierto. A través de su ejemplo, somos animados a buscar la cercanía de Dios a través de la oración y el ayuno, especialmente en tiempos de prueba y tentación. Estas disciplinas espirituales no solo fortalecen nuestra relación con Dios, sino que también nos capacitan para resistir las tentaciones y perseverar en la fe. Después de su bautismo en el río Jordán y su confrontación con Satanás en el desierto, Jesús regresa a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, lo que marca el inicio formal de su ministerio público. El período del ministerio de Jesús en Galilea es uno de los aspectos más significativos y poderosos de su vida terrenal, como lo relatan los evangelios. La elección de Galilea como el lugar principal para llevar a cabo su ministerio no es casualidad. Galilea era una región diversa y bulliciosa, con una mezcla de judíos y gentiles, lo que ofrecía a Jesús la oportunidad de llevar su mensaje a una amplia audiencia. Además, Galilea estaba ubicada en una encrucijada importante de rutas comerciales, lo que facilitaba el movimiento y la difusión de las enseñanzas de Jesús. Durante su ministerio en Galilea, Jesús enseñó en las sinagogas, proclamando el Evangelio del reino de Dios y revelando verdades profundas sobre el amor, la justicia, el perdón y la salvación. Sus enseñanzas eran claras, directas y llenas de autoridad, lo que dejaba a sus oyentes asombrados y maravillados por su sabiduría divina. Además de sus enseñanzas, Jesús realizó numerosos milagros y sanidades en Galilea, demostrando su poder sobre la enfermedad, la naturaleza y las fuerzas espirituales malignas. Desde la curación de los enfermos hasta la multiplicación de los panes y los peces, sus milagros no solo fueron actos de compasión y misericordia, sino también señales de su identidad como el Mesías prometido. El ministerio de Jesús en Galilea también estuvo marcado por su llamado a los discípulos. En esta región, Jesús llamó a pescadores, recaudadores de impuestos y otros individuos comunes para que le siguieran y se convirtieran en sus seguidores más cercanos. Estos discípulos no solo fueron testigos de sus milagros y enseñanzas, sino que también fueron comisionados para continuar su obra después de su partida.
El ministerio y enseñanza de Jesús en Galilea ofrecen un rico tesoro de lecciones y principios que siguen siendo relevantes y aplicables para los cristianos en la actualidad. Estos aspectos clave resaltan la esencia del mensaje de Jesús y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria. La dependencia de Jesús en el Espíritu Santo para su ministerio es un recordatorio poderoso para los cristianos de hoy. Nos enseña que sin el poder y la dirección del Espíritu Santo, nuestro servicio a Dios carece de eficacia. La llenura del Espíritu Santo implica una entrega completa a Dios, permitiendo que su Espíritu nos guíe, capacite y fortalezca en nuestro caminar cristiano. Jesús enseñaba con autoridad, no como los escribas y fariseos. Esta autoridad no se basaba en títulos o credenciales humanas, sino en la verdad revelada en las Escrituras y respaldada por el poder del Espíritu Santo. Los cristianos son llamados a enseñar y proclamar la palabra de Dios con la misma autoridad, confiando en que es la verdad que transforma vidas y guía a las personas hacia una relación íntima con Dios. Aunque Jesús realizaba milagros de manera sobrenatural, su ministerio también nos enseña que los milagros no son exclusivos de Él. Todos los cristianos están llamados a participar en la obra milagrosa de Dios a través de la oración ferviente, la intercesión por los necesitados y la fe en su poder soberano. Si bien los milagros pueden manifestarse de diferentes maneras en la vida de los creyentes, la clave es confiar en la capacidad de Dios para obrar de manera sobrenatural en cualquier circunstancia. Jesús se identificó claramente como el Mesías, el Hijo de Dios. Del mismo modo, los cristianos deben identificarse con Cristo, proclamando su señorío y viviendo de acuerdo con sus enseñanzas. Esto implica un compromiso total con Cristo como Salvador y Señor, reflejando su amor, compasión y justicia en todas las áreas de la vida. El anuncio de la Buena Nueva, también conocido como Evangelio, es un concepto fundamental en el cristianismo que se deriva del ministerio y enseñanzas de Jesucristo según los relatos bíblicos. Este concepto abarca la proclamación de Jesús sobre la llegada del reino de Dios y su papel como el Mesías prometido, ofreciendo esperanza y salvación a todos aquellos que lo reciben con fe y creencia. El término evangelio proviene del griego evangelion, que significa buena noticia o buen mensaje. En la tradición cristiana, este término se refiere específicamente a las enseñanzas de Jesucristo y a la promesa de salvación que ofrece a la humanidad. El Evangelio se encuentra registrado en los 4 Evangelios del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuales relatan la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Jesús inauguró su ministerio público proclamando el Evangelio del Reino de Dios. En Marcos 1:14-15 se registra que Jesús comenzó su predicación diciendo: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio». Esta declaración marca el inicio del ministerio de Jesús y establece la centralidad del Evangelio en su mensaje y misión. El contenido del Evangelio incluye varias dimensiones importantes. Primero, el reino de Dios. Jesús enseñó que el reino de Dios estaba presente y accesible a través de su ministerio. Este reino no es un reino terrenal, sino más bien el reinado soberano de Dios en los corazones y vidas de las personas. Ofrece restauración, reconciliación y redención, tanto espiritual como física. Segundo, el amor y la misericordia de Dios. El Evangelio revela el amor incondicional de Dios por la humanidad y su deseo de reconciliación. Dios envió a Jesús como la encarnación de su amor y gracia, ofreciendo perdón y salvación a todos los que se vuelven hacia Él en arrepentimiento y fe. Tercero, la salvación a través de Jesucristo. El Evangelio proclama que la salvación y la vida eterna están disponibles solo a través de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Juan 14:6. Jesús murió en la cruz como sacrificio por los pecados de la humanidad y resucitó al tercer día,
ofreciendo la esperanza de vida eterna a todos los que creen en Él. Cuarto, el llamado al arrepentimiento y la fe. Jesús llamó a las personas a arrepentirse de sus pecados y a creer en el Evangelio como condición para experimentar la salvación y entrar en el reino de Dios. El arrepentimiento implica un cambio de corazón y mente, abandonando el pecado y volviéndose hacia Dios en obediencia y confianza. En los Evangelios encontramos numerosas instancias en las cuales Jesús se identifica a sí mismo como el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Este tema central resalta la continuidad entre las Escrituras hebreas y el ministerio de Jesús, estableciendo una conexión vital entre la antigua promesa y su realización en la vida y obra de Jesucristo. Por ejemplo, en Lucas 4, 18, 19, Jesús cita a Isaías 61, 1, 2 proclamando: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Para comprender plenamente el significado de estas profecías y su cumplimiento en Jesús, es importante considerar el contexto histórico y el trasfondo teológico en el que fueron escritas. Las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, como la que se encuentra en Isaías 61, surgieron en un período de crisis y esperanza para el pueblo de Israel. Durante siglos, los profetas hebreos habían anunciado la llegada de un Mesías, un líder divinamente ungido que traería salvación, restauración y redención al pueblo de Dios. Estas profecías abordaban las necesidades espirituales, sociales y políticas del pueblo judío, ofreciendo esperanza en medio de la desesperación y anticipando un futuro de liberación y renovación. El reconocimiento de Jesús como el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento nos recuerda la divinidad de las promesas de Dios y la encarnación del amor redentor y salvador de Dios para toda la humanidad. En los Evangelios encontramos una abundancia de relatos que ilustran el poder transformador de Jesús. Desde la multiplicación de los panes hasta la calma de las tempestades, cada milagro realizado por Jesús no solo manifiesta su divinidad, sino que también revela su profundo amor y compasión por la humanidad. Sin embargo, son las sanaciones de enfermedades y la expulsión de demonios las que destacan por su impacto directo en la vida de las personas, ofreciendo una ventana a la esperanza y la redención, incluso en los momentos más oscuros. En múltiples ocasiones, los evangelios relatan cómo Jesús ejerció su autoridad sobre los espíritus malignos, liberando a aquellos que estaban atormentados por la posesión demoníaca. Un ejemplo poderoso se encuentra en Marcos 1, 23, 27, donde Jesús, en la sinagoga de Capernaum, se encuentra con un hombre poseído por un espíritu impuro. Con una simple orden, Jesús expulsa al demonio, dejando atónitos a los presentes por su autoridad sobre las fuerzas del mal. Esta intervención divina no solo restaura la paz al hombre afligido, sino que también testimonia el poder de Jesús como el Hijo de Dios, capaz de liberar a los cautivos y derrotar las tinieblas espirituales. Otro ejemplo de esto lo encontramos en Marcos 5, 1, 20. Jesús se encuentra con un hombre poseído por una legión de demonios en la región de los Gerasenos. Este hombre había sido atormentado durante años, viviendo entre los sepulcros y causando temor en la comunidad. Sin embargo, al ver a Jesús, los demonios suplican no ser atormentados y piden ser enviados a una manada de cerdos cercana. Jesús accede a su petición y libera al hombre de su opresión demoníaca. Este poderoso acto demuestra la autoridad absoluta de Jesús sobre las fuerzas del mal y su capacidad para traer libertad y restauración a los más atormentados. Además de su autoridad sobre los demonios, Jesús también demostró su capacidad para sanar enfermedades y restaurar la salud física y espiritual. En Lucas 8, 43, 48, encontramos el relato de una mujer que había padecido una hemorragia durante 12 años.
Esta mujer, desesperada por encontrar alivio, se acerca a Jesús y con fe inquebrantable toca el borde de su manto. En ese momento, experimenta una curación instantánea y completa. Este milagro no solo demuestra el poder sanador de Jesús, sino también la importancia de la fe en la recepción de sus bendiciones. Además, revela la compasión de Jesús hacia los que sufren, ofreciendo esperanza a aquellos que están al borde de la desesperación. Una historia similar la encontramos en Juan 4:46-54. Jesús se encuentra con un oficial del rey cuyo hijo estaba al borde de la muerte debido a una enfermedad grave. A pesar de la distancia, el oficial muestra fe en el poder de Jesús y le ruega que vaya a sanar a su hijo. Jesús le responde: «Vete, tu hijo vive». Confiando en la palabra de Jesús, el oficial regresa a su hogar y encuentra a su hijo completamente sano. Este milagro ilustra la autoridad de Jesús sobre la enfermedad y su capacidad para sanar a distancia, así como la importancia de confiar en su palabra para recibir su bendición. Cada uno de estos milagros, ya sea la expulsión de demonios o la curación de enfermedades, trasciende su mera función de demostrar la divinidad de Jesús. Estos actos milagrosos son manifestaciones tangibles del reino de Dios en la tierra, señales de la restauración y la redención que Jesús vino a traer. A través de sus acciones, Jesús no solo alivia el sufrimiento físico y espiritual, sino que también revela la naturaleza amorosa y compasiva de Dios hacia su creación. En última instancia, los milagros de Jesús no solo transforman vidas individuales, sino que también ofrecen una visión de la esperanza y el poder redentor de Dios para toda la humanidad. Debemos tener en cuenta que en nuestra jornada espiritual nos vemos constantemente confrontados con desafíos que ponen a prueba nuestra fe y nuestro compromiso con los principios cristianos. Sin embargo, tenemos un modelo perfecto en Jesucristo, quien enfrentó tentaciones similares durante su ministerio terrenal. En esta fase culminante de nuestra serie, profundizaremos en cómo podemos aplicar las lecciones de Jesús para resistir las tentaciones y fortalecer nuestra vida cristiana. Antes de poder resistir las tentaciones, resulta crucial identificarlas en nuestras propias vidas. Las tentaciones pueden presentarse de diversas maneras, desde las impulsadas por los deseos carnales y las atracciones mundanas, hasta aquellas que se manifiestan en forma de orgullo y egoísmo. Es fundamental que reflexionemos sobre nuestras debilidades y áreas de vulnerabilidad para reconocer las tentaciones que enfrentamos en nuestra cotidianidad. Muchas veces, las tentaciones pueden ser sutiles y presentarse de manera disfrazada, por lo que es esencial estar alerta y consciente de los posibles desencadenantes. Estas pueden surgir en diversas áreas de nuestra vida, como las relaciones interpersonales, las finanzas, la vida laboral o académica, entre otras. Una de las formas más efectivas de identificar las tentaciones es examinar nuestras acciones, pensamientos y motivaciones. ¿Qué nos lleva a actuar de cierta manera? ¿Qué deseos o necesidades estamos tratando de satisfacer? Al reflexionar sobre estas preguntas, podemos comenzar a discernir patrones de comportamiento que nos exponen a la tentación. Otro aspecto importante en la identificación de las tentaciones es la autoevaluación honesta y sincera. Es crucial que estemos dispuestos a confrontar nuestras propias debilidades y áreas de fragilidad, sin justificaciones ni racionalizaciones. Esto puede implicar reconocer hábitos destructivos, actitudes negativas o áreas de pecado no resueltas en nuestra vida. En la vida y enseñanzas de Jesús, encontramos un tesoro de sabiduría que nos guía en nuestro diario vivir. A través de su ejemplo, podemos aprender valiosos consejos prácticos que nos ayudan a enfrentar las diversas situaciones y desafíos de la vida. A continuación, ampliaremos sobre estos consejos, resaltando su importancia y proporcionando aplicaciones prácticas para nuestra vida cotidiana. Primero, buscar la palabra de Dios. Jesús nos enseñó la importancia de nutrir nuestro espíritu con la palabra de Dios. En Mateo 4:4 nos recuerda que el hombre no vive solo de pan, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios.
Esto significa que nuestras necesidades espirituales son igualmente importantes que nuestras necesidades físicas. Al dedicar tiempo diario a la lectura y meditación de las Escrituras, fortalecemos nuestra fe y desarrollamos una sólida base espiritual que nos ayuda a resistir las tentaciones y a mantenernos firmes en la verdad. La aplicación práctica es la siguiente. Establece un tiempo diario específico para la lectura y estudio de la Biblia. Utiliza herramientas como devocionales, planes de lectura bíblica y comentarios para enriquecer tu comprensión de las Escrituras. Identifica versículos específicos que te brinden fortaleza y consuelo en momentos de tentación o dificultad, y memorízalos para tenerlos siempre presentes en tu mente y corazón. Segundo, confiar en la providencia divina. Jesús nos enseñó a confiar en la providencia divina y a no depender de las riquezas y poderes terrenales. En Mateo 4:10, rechazó las tentaciones de obtener poder y riquezas mundanas, afirmando la primacía de adorar y servir a Dios. Esto nos recuerda que nuestras vidas están en las manos de un Dios amoroso y soberano, que cuida de nosotros y provee para nuestras necesidades según su perfecta voluntad. La aplicación práctica es la siguiente. Cultiva una actitud de gratitud y contentamiento con lo que tienes, reconociendo que todo lo que poseemos proviene de Dios y es un regalo de su gracia. Aprende a administrar tus recursos financieros de manera sabia y responsable, confiando en que Dios proveerá para tus necesidades conforme a su plan perfecto. Busca primero el reino de Dios y su justicia, priorizando tu relación con Dios por encima de cualquier ambición terrenal o búsqueda de riquezas materiales. Tercero, perseverar en la oración. El ejemplo de Jesús en el jardín de Getsemaní nos enseña la importancia de la oración ferviente y constante. En Mateo 26:41, Jesús nos insta a velar y orar para no caer en tentación. La oración es nuestra conexión directa con Dios. Es el medio por el cual podemos comunicarnos con nuestro Padre Celestial, compartir nuestras preocupaciones y recibir su dirección y fortaleza en todas las áreas de nuestra vida. La aplicación práctica es la siguiente. Establece un hábito de oración regular, dedicando tiempo diario a hablar con Dios y escuchar su voz a través de la meditación. Busca momentos de tranquilidad y soledad para orar, pero también aprovecha los momentos de actividad cotidiana para mantener una conversación constante con Dios. No solo ores por tus propias necesidades, sino también intercede por los demás y por las preocupaciones del mundo que te rodea. En conclusión, los consejos prácticos basados en el ejemplo de Jesús nos guían hacia una vida de fe, obediencia y confianza en Dios. Al seguir estos principios y aplicarlos en nuestra vida diaria, experimentaremos el poder transformador de la gracia de Dios y viviremos en victoria sobre las tentaciones y desafíos que enfrentamos. Que cada uno de nosotros busque seguir el ejemplo de Jesús, encontrando en él la inspiración y el poder para vivir una vida plena y abundante según la voluntad de Dios. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través del desierto, explorando las pruebas y tentaciones que Jesús enfrentó con valentía y sabiduría. Espero que este recorrido les haya proporcionado una visión más profunda de la fortaleza espiritual y la determinación de nuestro Salvador. Agradezco profundamente su compañía en este viaje. Su interés y dedicación son la chispa que enciende el fuego del conocimiento y la reflexión. Gracias por elegir acompañarnos en esta exploración. Y ahora, mientras nos despedimos, les dejo con estas palabras inspiradoras de 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este versículo nos ofrece consuelo y esperanza en medio de las tentaciones y pruebas que enfrentamos en la vida. Nos enseña que todas las tentaciones que experimentamos son comunes a la humanidad. Es decir, no enfrentamos desafíos únicos o insuperables.
Sin embargo, lo más importante es que Dios es fiel y nunca permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir. Él siempre proveerá una salida, una manera de escapar de la tentación, para que podamos soportarla. Esto nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que podemos confiar en la fortaleza y el poder de Dios para ayudarnos a superar cualquier adversidad que enfrentemos. Nuevamente, muchas gracias por ver nuestro contenido y apoyar el canal. Te recuerdo que tenemos más videos edificantes e interesantes para nuestra fe cristiana. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.